Hola a todos. El presente video tiene como objetivo mostrarles un panorama general al cuarto medio del Colegio Alberto Hurtado para comprender estos cambios que vienen con la PSU 2020. Esto debido a que con toda esta vorágine que estamos viviendo, conflicto social 2019, coronavirus 2020, la PSU sigue adelante y ya publicaron los temarios oficiales para el presente año. Si ustedes pueden ver acá, nos vamos a encontrar con cómo se van a distribuir las preguntas. Este año viene como gran cambio, no sabemos dónde está ese cambio, pero como gran cambio se presenta la eliminación rotunda del plan de redacción y del uso de conectores. Y se le va a dar énfasis a todo lo que tiene relación con comprensión y con vocabulario. Esto en donde se va a encontrar con 52 preguntas que van a corresponder a comprensión y con 13 que van a corresponder al uso de vocabulario. Como vamos a ver más adelante, el vocabulario también se va a trabajar de dos formas distintas, como ya se venía haciendo, en donde en algunas preguntas va a aparecer la palabra y los sinónimos, que es la más común, y la nueva que se viene trabajando hace varios años ya, que es donde aparece la palabra, los sinónimos, las palabras que podrían ser, pero vienen con una breve explicación. Por lo tanto, es ahí donde hay una dificultad mayor. Si ustedes se fijan, las dimensiones que se van a trabajar a grosso modo, porque esto es súper global, nos vamos a encontrar con que se van a analizar textos literarios, narrativos, líricos, dramáticos, textos no literarios de tipo expositivo y argumentativo y textos de los medios de comunicación masiva. Si ustedes se fijan, comprensión tiene un 80% de la prueba y vocabulario es solo un 20%. Entonces vamos a tener que ir coordinando a dónde vamos a poner más energía. Acá nos vamos a encontrar con las habilidades que el temario de PSU 2020 ofrece, en donde las más importantes son rastrear y localizar, relacionar e interpretar y evaluar y reflexionar. Si ustedes se fijan, nos vamos a dar cuenta de que las tres son importantes, pero una es una habilidad más baja que la otra. Por ejemplo, rastrear y localizar es mucho más fácil que evaluar y reflexionar. A eso uno se refiere. Cuando nos referimos a el verbo que nos va a decir qué tipo de pregunta es, cuando es rastrear y localizar, vamos a tener el verbo identificar. Cuando estamos con relacionar e interpretar, vamos a encontrarnos con relacionar, sintetizar, inferir, interpretar. Y cuando vamos a evaluar, el reflexionar, el verbo que lo acompaña es ese mismo, evaluar. Hoy día el video tiene como objetivo trabajar con la primera situación, con rastrear y localizar. Por eso, este material va a ser analizar tipos de preguntas de la competencia 1. Eso quiere decir rastrear y localizar información, estrategia y ejercitación. Este material fue elaborado por la profesora Fabiola Sarmiento. Yo pertenezco a varios grupos de profesores en donde nos vamos apoyando. Entonces tomé su PowerPoint, lo adapté para ustedes y por eso tengo que citarla, porque si no estaría plagiando. Entonces, como les decía adelante, cuando nosotros estamos frente a la PSU nos va a plantear competencias. La primera competencia, que eran las habilidades que hablé delante, es rastrear y localizar. Está abajo de la pirámide. Luego vamos a ir subiendo, que viene relacionar e interpretar, y por último, la más complicada, es reflexionar y evaluar. ¿Cómo evaluamos esos textos? Como les mencioné, con no literarios y con literarios, en donde se le va a dar énfasis a lo narrativo dramático, en lo literario, y en lo no literario, a lo expositivo argumentativo. Y todo esto relacionado con los medios de comunicación que nos rodean. O sea, la idea es tratar de llevar textos que son de la vida cotidiana, de diarios, de revistas, de documentales de televisión que pueden ser transcribidos a acá a la PSU. Entonces, la primera competencia, rastrear y localizar, es la base para desarrollar el resto. O sea, si nosotros no tenemos clara esta primera, nos va a costar mucho seguir subiendo. Es por eso que aquí nos vamos a enfocar. Y
este video lo estoy haciendo más que nada para que ustedes refuercen la PSU que les mandé ayer, el lunes, perdón, en donde son 23 preguntas que pertenecen a la prueba de transición que fue diagnosticada por el preuniversitario Pedro de Valdivia. De ahí saqué, por eso también a ese ensayo le puse fuente, porque no es invención mía, tengo que ir citando. Y la idea es que a partir de esto ustedes vayan desarrollándolo. Ustedes tienen una ventaja, o sea, no les di tiempo, no les di minutos, etcétera. Ustedes tienen hasta el lunes para mandarme esas respuestas, pero es más importante para mí que vayan desarrollando técnicas de respuesta. ¿Por qué? Porque en la PSU dura 2 horas y tanto, 2 horas 30 si no me equivoco, en donde van a tener 80 preguntas que deben contestar en un límite de tiempo. Ustedes no pueden excederse, ustedes no pueden estar ahí pensando en cuál puede ser. Ustedes alrededor de 1 o 2 minutos tienen para responder pregunta a pregunta. Entonces, si ustedes no desarrollan estas técnicas o no desarrollan habilidades que los ayuden a ser más rápidos con la respuesta, van a llegar en las 2 horas, van a llegar recién a 40 preguntas. Y la idea es llegar a las 80. Preguntas frecuentes que ocurren. Miren esa mujer ahí que da vueltas y vueltas. ¿Cuántos nos hemos estado así sentados frente al computador o frente al libro tratando de leer, cierto? Entonces, pregunta que todo alumno de enseñanza media se hace. ¿Sirven los contenidos de enseñanza media? Sí, sí sirven. O sea, todos los años que hemos estado en el colegio, acuérdense que la enseñanza media cuenta desde séptimo en adelante, nosotros les dimos las herramientas, les dimos a conocer cómo son los textos, cómo son las distintas estructuras, para que ustedes vayan desarrollando estas habilidades. ¿Pueden mejorar su comprensión lectora? Sí, se puede. Pero para eso, y aplicando todo esto en la cuarentena, ustedes tienen que mantener este ritmo de lectura. Si ustedes no están ejercitándose diariamente, difícilmente vamos a llegar a un buen ritmo de lectura. Es por eso que hay que aprovechar esa instancia. Yo sé que dentro de muchos ramos estamos enviando información, pero la idea es que ustedes también organicen su tiempo. No estamos de vacaciones, todos estamos tratando de organizar nuestro tiempo. Por lo tanto, es importante que ustedes aquí ya empiecen a manejar un ritmo de lectura diario. ¿Y pueden mejorar su vocabulario? Claramente. O sea, nuestro gran aliado es la lectura. Mientras más textos leemos, más textos vamos comprendiendo y vamos adquiriendo un vocabulario especializado dependiendo del texto que leemos. Entonces, el llamado ahora es cuando ustedes no entienden un texto, usted busca en el diccionario. Usted si no tiene un diccionario físico, tiene celular. Este aparato úsenlo, pero úsenlo para ayudar. No se envicien solamente en las redes sociales o enviciarse viendo videos o estos virales, pero ocúpenlo. Traductores. Los traductores son súper buenos. O sea, ustedes pueden sacar una foto, pegarla en el traductor y el traductor le traduce todo. Entonces, ahí es donde tienen que poner el punchi punchi. Por ejemplo, en el ensayo que yo les mandé van varias preguntas de vocabulario contextual. Si usted no conoce esas palabras, vamos, búsquela. Y así va a ir creciendo su acervo lingüístico. Entonces, la competencia 1 habíamos dicho que va a ser rastrear y localizar información, en donde nosotros tenemos que detectar, localizar información dentro de la pregunta. Los textos PSU tienen extensión variada, van desde un párrafo, 3 párrafos, hasta una hoja completa. Antes, cuando existía la antigua PSU, las recomendaciones eran empezar por las preguntas más concretas, por ejemplo, plan de redacción, cuando existía el conocimiento general, pero ahora es solo texto. Entonces, el ritmo de lectura aquí va a ser muy importante. El ritmo de lectura es quien les va a dar el pie para que ustedes puedan soportar el letargo de estar 2 horas leyendo. Si usted no tiene ese ritmo, va a ir a dormir y esa no es la idea. Entonces, vamos a tener que ir practicando con una lectura atenta, en donde tenemos que ir comprendiendo y analizando, identificando y vamos a tener que caracterizar.
van a tener que ir viendo durante su lectura la selección y jerarquización de los datos. Vamos a ver qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Como vamos a ver en un ratito más, se van a dar cuenta de que tachar todo con el destacador no es lo importante. Vamos a ver en un rato más que hay palabras claves que deberían ir subrayadas. Y además nos vamos a dar cuenta de que hay un punto importante. Ustedes a la PSU pueden llevar destacador. No es solamente el lápiz y la goma, pero no es muy masivo saber que pueden llevar su destacador. Eso es una herramienta maravillosa para acompañarlos. ¿Qué va a ser el comprender y analizar? Como ustedes ya saben, es reconocer información explícita. Acuérdense que estamos en la primera competencia, estamos rastreando información. Entonces lo explícito es lo que está en el texto. O sea, yo veo que aquí dice una característica de argumentación y yo la encierro, la englobo, la marco, etcétera, porque me va a servir esa información. ¿Cómo voy a reconocer ese tipo de preguntas en la PSU? De esta manera. Por ejemplo, puede decir, sobre los personajes del texto leído se afirma que, o según el texto, o sea, me está diciendo, según el texto, no es según lo que yo pienso, no es según lo que mi compañero piensa, no, es el texto quien me está hablando. Un dato importante, cuando ustedes lean las preguntas sobre el texto, subrayen también la pregunta. Por ejemplo, en la 1 dice, sobre los personajes del texto leído, se afirma que. ¿Qué es lo importante de esa pregunta? Se afirma que. Entonces, yo tengo que buscar en las alternativas que me estén entregando cuál es la respuesta correcta y van a tener que hacer filtros. Entonces, lo más importante cuando uno observa estas preguntas y estas alternativas es ver si las alternativas se relacionan con el texto. Entonces, eliminar inmediatamente todo lo que no se relaciona con el texto, porque son distractores. Y luego, con las preguntas que quedan, ir viendo si esas alternativas responden a la pregunta. Se afirma que, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del texto va a estar literal lo que me están preguntando. Entonces vamos a encontrar, según el texto, con respecto a los parroquianos de las lanzas, se afirma que, de qué modo se vengaría el protagonista. Los fabricantes de ladrillos eran marcadores textuales, de acuerdo a lo expresado en el último párrafo. ¿Se va a ir al primero? No, la pregunta dice el último. Entonces, vamos organizando. Esto es visual. Usted en esta parte es visual. Usted mira, recuerda, etcétera. En cambio, cuando nos vamos a identificar es aún más textual. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a especificar un elemento de orden lingüístico o literario que está en ese texto. ¿Y qué tipo de preguntas me van a decir que lo que yo tengo que buscar es textual? ¿Cuál es la tesis? La tesis, punto de vista, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a encontrar que ¿cuál es la tesis de un emisor? Entonces, eso está textual en un texto. Y usted mira las alternativas, lo mismo, lo que les dije recién. Usted hace el filtro, dos filtros. Primero, ¿está en el texto lo que está en las alternativas? Ya, si está en el texto, yo le voy poniendo un puntito, una marca, etc. Luego elimino, chiquillos, visuales, tachen la alternativa completa si no sirve. La tachamos y nos vamos al segundo filtro. Lo que me están diciendo es verdadero o falso, corresponde a la pregunta, me la está respondiendo. Si no, adiós. Y ahí ustedes van a darse cuenta de que va a ser mucho más fácil irnos a una respuesta correcta. Pucha, las otras preguntas dicen los tópicos literarios presentes, cuál de las siguientes acciones presenta un hecho, acuérdense, un hecho es objetivo, cuál de las siguientes presenta una opinión, pero una opinión del emisor, eso quiere decir que eso está en el texto. ¿A qué recurso argumentativo, tipo de texto, etcétera? Y cuando estamos en caracterizar, lo que hacemos es localizar rasgos, características, como dice el nombre, atributos explícitos sobre un objeto, persona o personaje. Está ahí. Por ejemplo, yo puedo decir, el personaje era pensativo.
Pero en el texto dice, Juanito era pensativo, siempre estaba sumido en sus ideas. Entonces está, subrayo. ¿Qué tipo de preguntas van a aparecer cuando sea caracterizar? ¿Qué se menciona acerca del personaje del cuento? ¿Cuáles son las características? ¿Qué se dice de qué características? ¿Cómo era el lugar? ¿Es falso afirmar? ¿Es verdadero afirmar? Etcétera. Entonces, vámonos para atrás. Vamos a tener en la primera competencia, que es rastrear y localizar información, 3 aspectos. El primero va a ser comprender y analizar, en donde vamos a buscar información explícita para buscar la respuesta a este tipo de preguntas. Ya vimos los tipos de preguntas. Cuando buscamos identificar, está textual lo que yo quiero encontrar. Y tenemos ese tipo de preguntas, en donde qué tipo, el respaldo, etc. Y por último, el caracterizar, en donde yo estoy buscando atributos, características de lo que se me está preguntando, ya sea un personaje, una persona o un objeto. Entonces, ¿podríamos encontrar distractores? Sí. Los distractores en la PSU son malditos. Hay que decirlo, perdón mi palabra, pero siempre nos tienden a confundir. Es por eso que el filtro es muy importante. ¿Qué distractor nos podría aparecer? Primero, información falsa. ¿Cómo vamos a saber que esa información no es falsa? Porque no está en el texto. Simplemente. Seleccionar información mezclada, claro. Ahí es donde uno tiene que poner ojo en lo que está marcando. Yo no voy a marcar todo, por eso la gente que marca todo en un texto, que lo subraya todo, tiende a confundirse porque cree que todo es importante, pero no. Un texto tiene una jerarquía. Hay información importante y menos importante. Seleccionar información que haga sentido desde tu punto de vista, conocimientos previos, pero el texto manda. A veces nosotros creemos que es porque yo creo que es así, entonces como a mí me pasó algo, como yo vi esto, puede ser. No, el texto es el rey. El texto es el rey, recuérdenlo. Seleccionar inferencias, seleccionar posibles inferencias, pero recuerda leer bien el enunciado de la pregunta. Acá, ¿qué pasa? La inferencia está en otro nivel. La inferencia es cuando algo que yo estoy investigando está en el texto, pero aparece con otras palabras en la pregunta. Y uno tiene que hacer un segundo salto de competencia. La textual, en la que estamos ahora, es lo que dice el texto. Entonces, el texto me está preguntando algo, la pregunta tiene una orden explícita, por lo tanto yo me ciño a eso. Confundirte con lo solicitado en el enunciado principalmente cuando piden encontrar información falsa. Sí, la PSU está llena de preguntas que dicen, ¿es falso afirmar que? Y uno empieza, todas son verdaderas y es como, ¡ay, ¿dónde está la mentira? Ahí es donde uno tiene que usar el destacador y centrarse en la pregunta. No conocer qué tipo de texto estás leyendo. Acá es súper importante reconocer cuando es literario, si te están contando algo narrativo, puede ser un cuento, una fábula, fragmentos de una novela, etc. Cuando es algo dramático, que lo vamos a encontrar con la intervención de personajes, uno lo reconoce fácil porque personajes, 2 puntos, guión, listo. Pero cuando nos vamos a los textos no literarios, hay que ver cuál es un texto expositivo, cuál es un texto argumentativo. Y eso se aprende con la práctica. Usted tiene que leer, leer, leer. ¿Y estrategias para la comprensión lectora? Vamos a encontrarnos con hábitos que van a ayudarlos en este constante trabajo. Primero, leer todos los días al menos 30 minutos. Leer de manera objetiva. ¿Qué significa? Tratar de salirse de uno y leer el texto. El texto tiene la verdad, en este caso, no nosotros. Por eso es objetivo. Cuando leas, interpreta cuál es el propósito del autor, porque el autor es el emisor. Nosotros somos los receptores, pero cuando nos preguntan por propósitos del autor, tenemos que ceñirnos a él.
llevar un registro de palabras que no se conozcan. ¿Para qué? Para buscarlas en el diccionario. Así de simple. Haciendo síntesis o mapas conceptuales, mapas mentales, organizadores gráficos de lo que usted está leyendo. ¿Y cómo puede dar origen a eso? Con el subrayado. Así que no hay mucho más que recomendar. Pero chiquillos, la madre de todo esto es leer al menos 30 minutos diarios. 30 minutos sin celular, 30 minutos, ojalá, en un ambiente grato en donde no haya mucha bulla. Y consejos para subrayar un texto. El primer consejo, tiene que ver todo con estudio, etcétera, es usar el color rojo, porque el cerebro memoriza ese color. Pero ahí está la clave, no abusar del color rojo. El color rojo solo para las palabras claves. Otro consejo es usar los marcadores fluorescentes, los destacadores. Y en ellos ustedes marcar párrafos importantes que después ustedes van a releer y que van a resumir. Y así van a ir seleccionando esta información. Consejo, no se precipiten. Lo primero que hay que hacer es leer el texto. Después hay que volver a leerlo y empezar a marcar. A veces algunos pueden captar a la primera y pueden ir marcando el texto de inmediato, pero la idea es subrayar después de un conocimiento total del texto. Además, en la PSU es un poco difícil predecir de qué se va a tratar un texto, porque no todos los textos traen un título. Nos vamos a encontrar con textos que solamente viene el párrafo. Entonces no sabemos qué quiere, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, para saberlo hay que leerlo completo. Lo ideal es subrayar un mínimo de palabras, no marcar todo un texto y usar distintos estilos, colores, etc. Nunca subrayes palabras que no entiendas. Márcalas con un círculo, con un asterisco para buscarlas después. Y, como dice ahí, para comprobar que hemos subrayado correctamente, podemos hacernos preguntas sobre el contenido y las respuestas van a ser lo que yo subrayé. Y finalmente, para aprender un poco más sobre esto y cómo la PSU se está trabajando desde el Mineduc, acuérdense que ya el DEMRE está ahí en Veremos, pueden meterse a estos dos enlaces de YouTube, en donde el primero trata sobre las competencias lectoras, qué son las competencias lectoras, por si no les quedó claro al principio, y algunas estrategias para la comprensión lectora. Mi idea es irlos preparando durante esta cuarentena en estos aspectos para ir avanzando hacia esa PSU, porque ustedes van a tener el mismo año escolar que los demás, entonces significa que su año escolar termina antes. No sabemos cuándo va a ser la PSU, etcétera, pero hay que aprovechar el tiempo. Así que eso es todo, mis niños. Espero que les quede claro. Ustedes me pueden hacer consultas por correo. Ustedes también tienen el WhatsApp, que es solo para consultas. Así que estamos comunicándonos. Un beso. Chau, chau.